Vamos a trabajar en esta oportunidad con el artículo de Solano y Flores Bolívar, artilleros pardos y morenos artistas, artesanos, raza, milicias y reconocimiento social en el nuevo reino de Granada 1770-1812. ¿Por qué nos interesa trabajar con este artículo? Como vamos a trabajar luego con el texto de Herrera. Nos interesa este artículo porque tiene una particularidad y en este eje que estamos buscando plantearnos, que es cómo se construyen las identidades latinoamericanas una vez que se inicia el proceso de crisis de los imperios ibéricos y además de eso, como resultado, el proceso de independencia o de guerras revolucionarias en toda Latinoamérica. Y las identidades que emergen son identidades múltiples. Esas identidades múltiples tienen características muy particulares. Ya hemos trabajado en el texto de Guerra lo que Guerra nos propone como aquella nación antigua o aquella nación moderna, aquella nación antigua que hace referencia al pasado y que se ancla en el pasado para buscar su identidad, y aquella nación moderna que se construye hacia adelante. Acá vamos a encontrar cómo otra vez los sectores populares contribuyen a esa identidad de sus lugares, de sus lugares de orígenes, desde perspectivas distintas. Y no necesariamente traen aparejado o son el resultado de la construcción de una nación, como podría ser la nación colombiana en este caso, sino todo lo contrario, o sea, son esos intentos que muchas veces no llegan a puerto o no llegan al puerto que buscábamos todos, que era la construcción del Estado-Nación. Bien, partamos de una idea que es necesaria, que es ¿qué es la milicia? La milicia, en principio, es un servicio auxiliar al ejército formal. El rey tiene un ejército que se conoce como ejército regular, que es el ejército que obviamente regularmente presta servicio y defiende el imperio. El imperio tiene unas dimensiones que superan lo que puede ser cuidable, lo que puede ser protegible. Más si tomamos un ejercicio que nos cuesta hacer, tomamos el tamaño que tiene originalmente España, y lo complejo que es pensar que España formalmente no lo es, sino que España es el reino de Castilla y después está la corona de Aragón y están los Países Vascos y está el reino de Navarra. O sea, hay una serie de subdivisiones que no hacen de España una unidad como podríamos pensarlo. Entonces esa unidad ni siquiera es una unidad y tiene que mantener un ejército que va a cuidar aproximadamente entre el 70 y el 80% de un continente, es bastante complejo. Entonces uno de los recursos a los cuales apela constantemente la corona española para asegurarse el control de América es el servicio de milicias, que en principio es meramente de emergencia y se convoca a las milicias en alguna situación bélica, como lo vamos a ver en el artículo aparece, en algunas situaciones donde los ingleses atentan contra Cartagena y entonces se convocan a las milicias de pardos o de criollos. Entonces básicamente es eso, es un servicio público que en el siglo XVIII, con resultado de las reformas borbónicas, de vez en cuando entre las reformas borbónicas no suelen estar incluidas en particular la reforma militar, pero es súper importante porque justamente es resultado de estas guerras que tiene entre los imperios, donde Inglaterra toma La Habana. Y si bien se negocia la devolución de La Habana, el resultado inmediato que toma después de eso la corona es eh, la reforma militar, y una reforma militar encabezada básicamente por la implementación de un servicio de milicianos, un servicio público destinado a todos los habitantes de Latinoamérica. En principio la milicia estaba destinada a los criollos. Eso significa que no prestaban servicio de milicia ni los indígenas ni los afrodescendientes. En particular, la reforma militar incluye a los indígenas e incluye en algunos casos a los afrodescendientes. Por el mismo sistema o la lógica del Imperio Español, esta excepción empieza a hacerse costumbre
y buena parte de los afrodescendientes y de las castas intermedias van a prestar servicio, y va a ser mucho más simple decir que la milicia es un servicio público que prestan todos los habitantes varones de la corona. En Santa Fe de Bogotá el 70% de los milicianos eran artesanos. Esto es casi lo mismo decir que ese 70% está compuesto por afrodescendientes, ya sean pardos, zambos, negros o mulatos. La manera de integrarlos a todos ellos es decir afrodescendientes. Hay artesanos que no son de origen afrodescendiente, pero en su gran mayoría sí lo son. La vida miliciana les permite de alguna manera una forma de conciencia grupal, y esa forma de conciencia grupal y estamental motoriza las peticiones. O sea, el integrarlos, el agruparlos, el reunirlos, les permite generar una identidad hacia el interior de su casta, y esa casta parda empieza a reclamar alguna de las peticiones o algunas de las inquietudes que tienen como sector en la sociedad. Además de ello, cuando se inicia el proceso de independencia, en esta misma lógica de haberse formado como milicianos, y ya lo vamos a ver en un punto estratégico, los va a ser importantes para el proceso de independencia y van a formar parte de la independencia, obviamente imponiendo y reclamando ciertos derechos o privilegios que ya tenían y que pensaban preservar o ampliar. El artículo bien nos marca cuál es la estructura de lo que va a proponer. En principio, las características de la sociedad para que podamos identificar cómo estaba organizada, cuál era la población de Santa Fe de Bogotá, las posibilidades de ascenso social abiertas por la reforma militar de 1773 y la iniciativa de formar milicias según la propia intención de estos pardos, no desde el modo en que se impuso desde la corona. Y en cuarto punto, evaluando los logros y las limitaciones de todo este proceso. La configuración socio-racial de Cartagena es uno de los puertos más importantes de América, por eso en la imagen les coloco lo que es la fortificación. Dimensionen la ciudad que se ve por el fondo y compárenla con el tamaño del fuerte. Imagínense que el fuerte de Buenos Aires ocupaba el ancho de la Casa Rosada. Esto es mucho más grande y básicamente está sobre un peñón alto que le permite tener una buena visibilidad por el acercamiento de tanto de galeones enemigos como de embarcaciones piratas. Por lo tanto, todo eso es una costa artillada, o sea, está llena de cañones, de artillería, y que debe ser manejado por personal específico. Pero la población, ¿sí?, como dijimos anteriormente, estaba altamente conformada por afrodescendientes. 2/3, ¿sí?, de esa población son afrodescendientes. De la población que rodeaba toda esa fortificación, ¿sí?, el 66% son afrodescendientes. Entre esclavos, vuelvo a decir, y los que entre comillas serían los mestizos negros, o sea, zambos, mulatos o pardos. Incluso libertos, o sea, esclavos que lograron su libertad. El proceso de construcción de semejante fortificación generó trabajo, el mantenimiento generó trabajo, ¿sí? O sea, el mantenimiento nos implica acercar comida, reparaciones dentro de la fortificación e incluso la confección de los uniformes de todos los soldados que van a quedar en servicio en esa fortificación. Bien, en el apartado Artesanos, Milicias y Fuero Militar nos plantea esto que mencionábamos con antelación, la idea de que existe una reforma militar en 1773. En ese plano se hacen obras defensivas, o sea, la construcción de este tipo de fortificaciones, y un reclutamiento dirigido a toda la población, en el cual se forman 6 compañías de blancos y 4 compañías de pardos. Porque evidentemente, o sea, uno pensaría, ¿por qué si la población es más de afrodescendientes? Porque el reclutamiento es mayor sobre los blancos, por esto que decíamos con antelación, de que por lo general
las milicias están destinadas a los criollos. Y recordar que buena parte de los afrodescendientes no son dueños de sus propias personas, por eso son los pardos, por lo general, los que son tomados, y en su efecto, al ser pardos, suelen ser hijos de alguno de los vecinos o criollos. Esta coyuntura les permite demostrar algo que siempre se les fue cuestionado, que bueno, por no ser naturales del lugar, por haber sido esclavos, seguro eran personas que resistían al orden establecido, y esta reforma militar les permite demostrar justamente que son personas disciplinadas, y de la misma manera que son disciplinadas y pueden defender a su majestad, o sea, pueden demostrar fidelidad como súbditos, también lo que les ofrece socialmente es reconocimiento y diferenciación social, básicamente por la aportación de un uniforme, algo que es esencial para poder entender en una sociedad que se basa en esa imagen. Hay que pensar que los esclavos no siempre tienen ropa, o la ropa que van a portar en un momento determinado es la que van a portar casi toda su vida. Entonces el hecho de poder usar un uniforme militar les da cierto destacado dentro de la sociedad en la que viven. Pero por el mismo medio de poder ser milicia, de poder portar armas y usar este uniforme, quedan exentos de una serie de impuestos por estar prestando servicios al rey, y por el mismo hecho de portar uniforme está prohibido que sean condenados a recibir azotes y a ser expuestos a la vergüenza pública. Dos cuestiones que son propias de los afrodescendientes, o sea, el latigarlos, el hacerlos poner en vergüenza pública como castigo, es una norma muy común en esta época. Sin embargo, el solo hecho de ser parte del fuero militar los deja exentos de esto. Por lo tanto, acceden a una serie de privilegios que son muy importantes para la sociedad colonial en este momento. Bien, las compañías de artilleros pardos y morenos artistas. ¿A qué apunta esto? Básicamente se hace muy importante el conflicto entre la oficialidad blanca y la tropa parda o morena. Se hace importante las diferencias entre una tropa parda o morena y una tropa de criollos. Entonces, esos conflictos internos que se empiezan a generar al interior de la estructura miliciana genera un proyecto, ¿sí?, de los propios sectores morenos y artilleros, de reclamar, para evitar estos conflictos de casta, la organización de una milicia propia, y que esa milicia propia se conforme justamente con características totalmente particulares y una jerarquía interna afrodescendiente. Entonces, la solicitud la hace un pardo, ¿sí?, que no nos importa en sí el nombre, no es la finalidad de la materia, sino poder entender justamente a dónde han llegado, cuál es el progreso o el ascenso social que han alcanzado, que quien presenta la solicitud ante su majestad como súbdito, ya no como un sujeto marginal de la sociedad, sino ya como súbdito de su rey, un pardo que es descrito como de capa y sombrero, o sea, como un blanco. No hay otra explicación, ¿sí? No es un artesano solamente artista, pintor o decorador, sino básicamente es un artesano que hace todo eso, pero además de eso viste de capa y sombrero, y que, a diferencia de muchos, incluso de los criollos, sabe leer y escribir. O sea, no tiene que abonar unos reales para que escriban la petición, la escribe él mismo. Lo que se solicita justamente es esa compañía de artilleros pardos y morenos artistas. En esta coyuntura, la milicia había sido convertida de infantería en artillería. Esto puede parecer en principio algo menor. La infantería es cualquier persona capaz de portar armas en términos del ejército, pero si aún así es milicia, o sea, la infantería de la milicia es el personal más básico dentro de la estructura del ejército, porque no requiere preparación porque es milicia,
Y al ser infantería ni siquiera necesita tener un caballo. Los artilleros son un sector muy exclusivo dentro de la estructura militar, porque necesitan tener conocimientos de herrería, de carpintería y de fundición. Y es un conocimiento que no les es propio a los criollos, en el caso de Cartagena, porque no son artesanos la gran mayoría. Entonces requiero en la artillería personajes con esta capacidad. ¿Por qué necesitan que tengan conocimiento de herrería? Porque los cañones de esta época se mueven en algo que se llama carricureña. La carricureña son las ruedas, o sea, esa carreta que permite mover al cañón. Entonces, poder reparar esas carricureñas son tan importantes como poder saber manejar ese cañón. Y el conocer sobre fundición es lo que me permite a mí saber el nivel de carga que necesita ese cañón para poder lanzar sus balas. Finalmente, lo que logra esta compañía es el reclamo también, porque se empiezan a abonar sueldos a los oficiales de morenos y pardos, ya no oficiales blancos, como en principio cuando se formaron las primeras compañías, sino que sus propios oficiales pasan a ser oficiales de origen afrodescendiente. En este último apartado analiza brevemente las batallas por el reconocimiento. En principio hay un reconocimiento y cita a Antonio Anino, un autor que nosotros vamos a usar. Hay en el primer punto es entre el reconocimiento mutuo y la fidelidad. ¿A qué apunta esto? Que durante todo el proceso del antiguo régimen, antes de que estalle el proceso de independencia, lo que deben lograr es el reconocimiento mutuo, pero que ese reconocimiento, o sea, los privilegios reclamados desde su uniforme, no sean tomados como un motivo de deslealtad con respecto al rey. Entonces deben demostrar que han luchado como una unidad, que merecen que se les reconozca a todo el colectivo de afrodescendientes, a ese grupo que presta servicio a la milicia, pero que de ningún modo ese reclamo sea tomado como una falta de respeto ante el rey. Un segundo punto es el solicitar prestar servicios, que se dio en el siglo XVI, ya tempranamente, o sea, antes que las reformas militares llegaran, los afrodescendientes están reclamando poder servir y prestar y proteger los territorios de su majestad. Una vez que logran prestar servicio, y con la reforma militar esto se formaliza, lo que se reclama es poder acceder a los cargos de oficiales. Una vez que logran poder acceder a los cargos oficiales, como vimos en el apartado anterior, es el reclamo de los sueldos por ser oficiales, pero también que esto pueda ser extensivo a tantas otras unidades de milicia y de artillería que existen en el territorio. Eso lo que muestra es que no solamente busco el reconocimiento de los inmediatos a mí, sino de todos aquellos que como yo son afrodescendientes. Eso significa que se está construyendo una identidad que ya está superando solamente a la unidad, a mi compañía miliciana, sino que empiezo a ver a todos los milicianos afrodescendientes. Y lo importante es que para lograr estas modificaciones, en ningún momento, y esto va a ser importante para los textos que van a venir más adelante, en ningún momento van a romper con la institucionalidad. Esta identidad que forjan, la forjan dentro del marco institucional del antiguo régimen, no desde una perspectiva revolucionaria. Por lo tanto, cuando Bolívar ingrese con sus tropas revolucionarias y ofrezca cambios revolucionarios, estos afrodescendientes van a ser bastante reacios a sumarse a esas reformas revolucionarias, básicamente porque los logros que han obtenido los obtuvieron con el antiguo régimen y no hay interés de modificarlos porque sus mejoras se dieron en el marco de una institución que ahora está en decadencia.